Bienvenidos al canal Viaje entre Historias, donde las biografías dejan de ser cronologías y se convierten en territorios peligrosos. Y antes de dar un paso más, te invito a suscribirte ahora mismo, porque lo que vamos a abrir no es un relato cómodo, sino un archivo emocional que muchos preferirían arrojar al fuego. Imagina esta paradoja. Un hombre capaz de atraer a cualquier persona del planeta con un simple gesto de la mano, idolatrado por estadios rugientes que habrían arrancado botones de su chaqueta como reliquias sagradas, devorado por una adoración tan intensa que parecía convertirlo en una deidad moderna. Sin embargo, cuando los focos se apagaban y el silencio del camerino reemplazaba al trueno de la multitud, sus ojos buscaban únicamente a una mujer, una sola, aquella con la que no compartía la cama desde hacía 15 años. Este viaje será incómodo, provocador, por momentos doloroso, porque nos adentraremos en los pasillos más oscuros del alma humana, allí donde termina el mito brillante y comienza el ser vivo, frágil y contradictorio que late detrás. Estamos acostumbrados a verlo como un dios escénico, un monarca envuelto en lujo, lanzando copas de champán contra las paredes mientras organizaba fiestas sobre las que Londres susurraría durante décadas. Pero detrás del mayor showman del siglo XX vivía un niño asustado que huía de un enemigo silencioso y persistente: la soledad absoluta. La ironía es feroz. Tuvo cientos de amantes, sin exageración, literalmente cientos. Y aún así, llamó esposa a una mujer con la que, según las leyes de la biología, no podía compartir la vida íntima. Mary Austin, un nombre que los admiradores pronuncian con reverencia o con celos venenosos. ¿Por qué le dejó todo? ¿Por qué, al morir con apenas 45 años, le confió aquello que no entregó a ninguno de sus hombres, ni siquiera a quienes lo acompañaron hasta el final? Hoy intentaremos responder a la pregunta que parece haberlo perseguido hasta su último aliento. ¿Fue realmente feliz en su libertad desbordada y salvaje? ¿O aquella frágil mujer de cabello claro era el único ancla capaz de impedir que su universo interior colapsara? Para comprenderlo debemos olvidar al ícono de las portadas y mirar a los ojos a quien permanecía escondido en la sombra. Pero antes de descender al abismo de su fama, detengámonos. Apaguemos los reflectores del estadio de Wembley, borremos el maquillaje de su rostro, porque para entender la tragedia del final debemos regresar al principio. Olvida por un momento a Freddie Mercury. Ese hombre aún no existe. Frente a nosotros está Farrokh Bulsara, un niño tímido, nacido en la isla ardiente de Zanzíbar, dentro de una familia parsi. Sin embargo, su verdadera historia no comienza bajo las palmeras, sino en los corredores severos del internado St. Peter en la India. Imagina lo que significa para una mente infantil ser enviado a miles de kilómetros de casa con apenas 8 años. Los psicólogos dirían que en esas fracturas tempranas se forja una coraza. El pequeño Farrokh se sentía abandonado. Era distinto. Estaba solo. Se burlaban de su mordida irregular, de aquellos 4 incisivos adicionales que más tarde otorgarían al mundo una resonancia vocal irrepetible. Entonces, en la infancia, eran solo una fuente de vergüenza ardiente. Cubría su boca al reír, un gesto que lo acompañaría incluso cuando dominara la atención de millones. ¿Qué hace un niño solitario para sobrevivir en un entorno hostil? Inventar un protector. Fue en aquellos dormitorios austeros donde comenzó a escucharse el nombre Freddy. No era simplemente un apodo escolar, era la primera capa de armadura. Farrokh era vulnerable, nostálgico, un niño que extrañaba a su madre. Freddy, en cambio, podía defenderse, podía brillar, podía imponerse. Freddy era la armadura que el niño empezó a forjar para que el mundo no volviera a herirlo. Años después, cuando la revolución en Zanzíbar obligó a su familia a huir hacia la Inglaterra gris y húmeda, Farrokh Bulsara empezó a desvanecerse con una obstinación casi obsesiva. Sentía vergüenza de sus raíces exóticas, del estigma de refugiado. No quería ser un inmigrante colonial, quería convertirse en un dios británico del rock.
Así creó a Freddie Mercury como su obra maestra, un sarcófago brillante e invulnerable dentro del cual ocultar sus temores. Pero hay un matiz esencial, uno que lo cambiará todo. Puedes cambiar de nombre, puedes pulir tu acento hasta borrar su origen, incluso puedes conquistar el planeta entero. Pero hay algo que ninguna ovación logra silenciar: el niño que sigue dentro, esperando ser querido no por la máscara, sino por lo que realmente es. Freddie Mercury fue un escudo brillante, una armadura deslumbrante, pero incluso la coraza más sólida necesita a alguien que ayude a retirarla al final del día. Alguien que no se quede cegado por su resplandor. La ironía es que pasó la vida buscando esa aceptación, alguien capaz de amar a Farrokh, no al ídolo. Y en 1969, dentro de un elegante boutique londinense, encontró una mirada que pareció atravesarlo como si viera más allá de las telas, más allá del maquillaje, más allá del personaje. Londres, 1969. Kensington. Entremos en el legendario Viva. No era simplemente una tienda de vestidos. Era un santuario de terciopelo oscuro donde latía el swinging London, impregnado de pachulí, guitarras eléctricas y la sensación eléctrica de que el viejo mundo se estaba desmoronando en ese mismo instante. Allí trabajaba Mary Austin, de 19 años, una joven silenciosa de origen obrero que parecía ocupar el menor espacio posible, como si su presencia pidiera permiso para existir. Y en esa penumbra irrumpe él, Freddie, 24 años, como un ave tropical extraviada en una calle gris. Lleva abrigos de piel, chaquetas de terciopelo, y se mueve con la seguridad de quien ya posee la ciudad, aunque sus bolsillos estén vacíos. No entra al local para comprar, entra para ser visto. Mary recordaría después que él la intimidaba. Su intensidad, su confianza casi agresiva parecían venir de otro planeta. Ella era un susurro, él un estallido. Por todas las leyes sociales, estos dos debían cruzarse sin detenerse. Sin embargo, había algo invisible operando entre ellos. Detrás de la bravura exterior, Freddie seguía siendo el niño asustado del internado. Y en la callada, Mary no vio solo a una mujer hermosa, sino un reflejo. Ella también era insegura, también se sentía sola entre la multitud, pero no llevaba máscara, y eso lo desarmó. Lo sorprendente es que muchos biógrafos atraviesan esta etapa con prisa, ansiosos por llegar a los estadios y los himnos, cuando en realidad la clave de su tragedia futura se encuentra en una diminuta habitación alquilada por 10 libras semanales. Eran pobres, de una pobreza incómoda, humillante, compartían baño y cocina con otros inquilinos. A veces no había dinero suficiente para una comida digna. Y sin embargo, en esa precariedad, Freddie encontró algo que la fama jamás le devolvería: seguridad. Mary lo veía sin maquillaje, con el cabello revuelto al despertar, dudando de su talento, llorando de frustración, y no se marchaba. Fue la primera persona en su vida adulta que lo amó no por lo que podía llegar a ser, sino por lo que era entonces. Un artista sin dinero, con dientes prominentes y sueños aún más grandes. Era un equilibrio delicado. Ella le daba arraigo. Él le ofrecía la sensación de ser única. Él le enseñaba a creer en sí misma. Ella le enseñaba a confiar en otro ser humano. En aquellos años en que Queen todavía no existía, más que como bocetos dispersos y ambiciones suspendidas en el aire, Mary Austin se convirtió en el cimiento sobre el cual empezó a levantarse su mito. Y el destino guarda su ironía más sutil. Probablemente fue el único periodo en la vida de Freddie Mercury en que su mundo interior y su imagen exterior convivieron en armonía. Experimentó una felicidad simple, humana. Encontró hogar no en paredes, sino en una persona. Pero la felicidad de un genio es frágil. Dentro de él comenzaba a despertarse una fuerza que pronto arrasaría aquel pequeño refugio. Quería regalarle el mundo a Mary. Aún no sabía que el precio sería insoportable. Un día le llevó un anillo. No era solo una joya.
Era una promesa que no podría cumplir y un juramento que jamás rompería. Imagina 1973. La banda lanza su primer álbum. El mundo empieza a escuchar ese rugido, esa grandiosidad teatral, esa potencia casi operística que pronto sacudiría cada rincón del planeta. Freddie Mercury sobre el escenario era un huracán envuelto en licra brillante, una figura casi divina que exigía devoción con cada gesto. Pero cuando los focos se apagaban, el maquillaje se disolvía en el lavabo y el eco del público moría en los pasillos vacíos. Regresaba a un pequeño apartamento alquilado en Kensington donde Mary lo esperaba. Hay algo profundamente conmovedor en ese contraste. Mientras él conquistaba estadios, ella trabajaba como secretaria para pagar las facturas que mantenían su vida a flote. Mary Austin no fue una admiradora que se enamoró de una estrella. Fue la mujer que creyó en un joven sin dinero cuando nadie más lo hacía, ni siquiera sus propios padres que dudaban del camino que su hijo había elegido. Y ahí comienza lo verdaderamente fascinante. Aquella Navidad, Freddie le entregó una caja enorme. Dentro había otra más pequeña, y dentro otra, y otra más, un juego travieso que revelaba su humor infantil. En la última cajita, diminuta, descansaba un anillo de jade. ¿Quieres casarte conmigo? Mary apenas pudo respirar. Sí, lo dijo en un susurro, pero dentro de ella apareció una sensación extraña, como si intentara sostener agua entre las manos. Percibía que él estaba cambiando. Hoy algunos biógrafos observan ese instante con cinismo y afirman que Freddie ya sabía que lo atraían los hombres, que la propuesta era solo una cortina para esconderse tras una apariencia de normalidad. Pero el alma humana no avanza en línea recta. Cuando colocó el anillo en el dedo de Mary, Freddie no mentía. Deseaba con desesperación creer que aquella imagen, hogar, esposa, hijos, podía ser su destino. La amaba con la intensidad propia de quienes sienten en el fondo una soledad existencial devastadora. Mary era su ancla. Si ella estaba a su lado, significaba que era normal, que era digno, que era bueno. Sin embargo, la ironía quiso que en ese período de aparente plenitud naciera una de las canciones más hermosas y trágicas de la historia. Love of My Life. La versión oficial afirma que es un himno de amor eterno dedicado a Mary Austin, y lo es, pero si se escucha con atención, no suena como un voto nupcial, sino como una despedida anticipada. Amor de mi vida, me has herido, te llevaste mi amor y ahora me abandonas. Freddie la compuso al piano mientras Mary estaba cerca. Se la ofreció como un regalo, pero el subconsciente de un genio siempre avanza un paso más allá de la voluntad consciente. En esas notas ya respiraba la inevitabilidad del final. Suplicaba que regresara, que devolviera lo que se llevaba, aún sabiendo que pronto sería él quien destruiría su unión. Era un desgarro íntimo. Veneraba a Mary como mujer, amiga, alma gemela, pero su cuerpo, sus demonios y su naturaleza profunda comenzaban a mirar hacia los callejones nocturnos del Soho. El anillo de jade seguía en su dedo. Seguían compartiendo la cama, pero Freddie ya escribía la partitura de su despedida. Una melodía que haría llorar a millones. Construyó un monumento a su amor antes de que ese amor muriera. O tal vez intuía que un vínculo así no muere, solo se transforma en algo más complejo, más doloroso. Mary sentía el peso del anillo crecer día tras día. Notaba cómo su mirada se detenía en otros hombres. Observaba la forma en que regresaba a casa. 1976. Queen ya asaltaba las listas de éxitos. Su nombre resonaba a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, en su apartamento de Holland Road, el aire se volvía denso, casi irrespirable. Era un tiempo en que el silencio gritaba más fuerte que cualquier balada de rock. Mary recordaría que Freddie era otro. Volvía de madrugada o no volvía. Hablaba de ensayos interminables, de inspiración súbita. Pero Mary Austin no era ingenua. No percibía solo la ausencia del hombre, sentía la ausencia de su alma.
Él estaba físicamente en la habitación, pero su mente vagaba por lugares donde ella no podía seguirlo. La ironía es que Freddie creía estar protegiéndola. Pensaba que si evitaba nombrar la verdad, la realidad no llegaría. Evitaba la intimidad alegando cansancio, aunque la verdad era más simple y más terrible. Su cuerpo había dejado de responder a la mujer que su corazón veneraba. El momento decisivo no llegó con un escándalo ni con platos rotos. Llegó en silencio, como llegan las catástrofes más devastadoras. Exhausto por su propia dualidad, Freddie finalmente reunió valor. Eligió las palabras con cuidado, intentando negociar entre su naturaleza y el compromiso que sentía hacia ella. Mary, creo que soy bisexual. Era un intento de pacto, una forma de dejar la puerta entreabierta, de salvar al menos la mitad de su mundo. Quería decir, soy distinto, pero aún puedes permanecer dentro de mi vida. Y la respuesta de Mary Austin revelaría una sabiduría que no necesita gritos. Ella lo miró con una tristeza lúcida que solo poseen quienes aman de verdad, y pronunció una frase que selló el destino de su romance, pero liberó su alma. No, Freddie, no creo que seas bisexual, creo que eres gay. Lo dijo por él. Le quitó el peso de seguir mintiéndose. En ese instante se derrumbó el castillo de naipes, la boda soñada, los hijos imaginados, la vejez compartida en sillones frente a la ventana. El anillo de jade dejó de simbolizar matrimonio. La intimidad física terminó para siempre. Cualquier otro hombre habría hecho las maletas. Cualquier otra mujer lo habría expulsado entre reproches. El guión social estaba escrito: traición, ruptura, odio. Pero aquí es donde la historia se vuelve inesperada. Freddie no se marchó. En lugar de alejarse, se aferró a ella con la desesperación de quien se hunde. Comprendió que había perdido a su esposa, pero no podía perder a la persona. Canceló la boda, pero no canceló el amor. Ese amor simplemente mutaría hacia una forma para la que ninguno estaba preparado. Freddie Mercury se encontraba en el umbral de una nueva vida. Una vida de cuero, libertad y exploración sin frenos, y sin embargo temía cruzar esa puerta solo. Necesitaba que Mary permaneciera, no como amante, sino como testigo de su existencia. Le propuso un pacto imposible de rechazar y al mismo tiempo destinado a convertirse en su cruz personal. Año 1979. Freddie compra un apartamento para Mary. Un gesto generoso sin duda. Pero observemos el mapa de Londres. No estaba en un barrio lejano donde ella pudiera empezar de nuevo, sino a 2 minutos caminando de su propia casa. Desde su ventana podía ver las luces de la de ella. Libertad en apariencia. Dependencia con otro nombre. Freddie rediseñaba la arquitectura de su universo y a Mary le asignaba un papel imposible de describir con palabras comunes. Dejó de ser amante para convertirse en algo más vasto, guardiana de su normalidad, una presencia sagrada en medio del caos. Imaginen el equilibrio imposible. Freddie ansiaba explorar su sexualidad. Deseaba los cuerpos masculinos, el sudor, los encuentros fugaces en las noches de Nueva York. Pero su educación victoriana y su rigidez interior exigían un lugar donde permanecer intacto. Ese lugar era Mary. Y allí surgía la grieta. Exigía que ella participara en su nueva vida. Le relataba sus romances, compartía confidencias como si hablara con su mejor amigo, sin comprender que cada confesión la hería en lo más profundo. Ella aún lo amaba como hombre, mientras él la obligaba a contemplar sus traiciones. Muchos biógrafos llaman a esto una amistad sublime. Lo que aparece aquí es otra cosa: el egoísmo feroz de un genio incapaz de estar solo. La convirtió en una monja secular. Mientras él se sumergía en el hedonismo, Mary debía permanecer en su torre, esperando el teléfono, preparada para escuchar. Y la ironía era brutal. Él sentía celos cuando ella intentaba rehacer su vida. Freddie podía tener cientos de amantes, pero Mary debía pertenecerle espiritual y emocionalmente. Era un pacto con su conciencia.
Mientras ella permaneciera, mientras lo perdonara, él podía seguir sintiéndose un buen hombre sin importar lo que hiciera en la noche. Se volvió madre, hermana, confidente, la única persona que no necesitaba su fama ni su dinero, y por eso compró su presencia con la moneda más cara, su tiempo, su propia vida. Detuvo su reloj. En 1980, Freddie transformó definitivamente su imagen. Desaparecieron el cabello largo, surgieron el bigote icónico, las chaquetas de cuero, las camisetas blancas ajustadas. Adoptó la estética de los clubes del Castro como un uniforme de batalla. Estaba listo para la cacería. La retaguardia estaba asegurada. En la ventana de enfrente ardía una luz. Allí estaba Mary Austin, dispuesta a levantar el auricular y recordarle que aún era digno de amor. Con esa absolución silenciosa, Freddie Mercury se dirigió hacia el territorio donde lo esperaban sus verdaderos demonios. Un mundo donde el afecto no se medía en años de lealtad, sino en la cantidad de cuerpos que una noche podía contener. Ahora lo aguardaban Nueva York y Múnich. A comienzos de los años 80, estas ciudades no eran simples puntos en el mapa, sino laboratorios. Espacios donde Freddie ponía a prueba su resistencia y las fronteras del placer humano. Si Londres era el hogar donde lo aguardaba la Santa Mary, allí levantó un templo para su pecador interior. Y conviene imaginar la escala. No se trataba del entretenimiento habitual de un hombre rico, sino de una búsqueda vertiginosa que pretendía llenar el vacío que ni la fama ni la multitud habían logrado silenciar. Esto no era simple exceso, era una industria. Las cuentas de champán y cocaína ascendían a decenas de miles de dólares por semana. Podía alquilar un club entero, llenarlo con cientos de desconocidos a quienes vería una sola vez en su vida, y pagar cada capricho como si el dinero fuera agua arrojada contra el fuego de un vacío interior. Las revistas brillantes de la época hablaban de una celebración perpetua, de lujo y desenfreno. Pero si uno observa con atención los registros de aquellos años, no ve felicidad sino ansiedad, no ve plenitud sino pánico. Era una huida, una carrera desesperada contra el silencio. Freddie temía quedarse solo. Necesitaba ruido constante, movimiento continuo, una corriente inagotable de admiración que ahogara cualquier eco interior. En Nueva York encontró el escenario perfecto para esa representación. Bares nocturnos, fiestas privadas, una interminable sucesión de rostros que aparecían y desaparecían sin dejar huella. Las cifras resultan inquietantes. Los biógrafos hablan con cautela de cientos de parejas, pero detenerse solo en la cifra es fácil. Lo difícil es reconocer la desesperación que se esconde detrás. Buscaba amor con la voracidad de un hambriento que intenta saciarse con migas. Y la ironía es cruel. Entre aquella multitud estaba más solo que en su cuarto vacío del internado cerca de Bombay. Allí no amaban a Farrokh. Amaban el bigote, la voz, la leyenda, la posibilidad de pasar una noche con una estrella. Era un trofeo y lo sabía. Existe un testimonio que hiela la sangre. Testigos recordaban que, en pleno clímax de una fiesta en Múnich, con el alcohol corriendo como un río y la música sacudiendo las paredes, Freddie desaparecía de pronto. Buscaba un teléfono. Imagina la escena. El rey de la fiesta, rodeado de amantes y aduladores, encerrado en una cabina, presionando un oído para aislar el estruendo de su propio festejo, gritando hacia Londres. «Mary, ¿estás ahí? Cuéntame cómo fue tu día». Necesitaba oír su voz para convencerse de que aún existía, de que seguía siendo un ser humano y no solo una máquina de entretener multitudes. Podrías decir, era libre, hacía lo que quería. Tal vez. Pero la libertad es un regalo peligroso. En Múnich obtuvo libertad corporal y al mismo tiempo cayó prisionero de sus deseos. Intentaba llenar el vacío interior con otros cuerpos, pero esa aritmética nunca funciona. Cada mañana despertaba y la magia nocturna se disipaba. Quedaban resacas, ropa dispersa y extraños en su cama cuyos nombres a veces ni recordaba.
Buscaba amor en miles de reflejos, pero cada vez que se acercaba demasiado al espejo, el vidrio parecía resquebrajarse. En esas grietas empezaban a formarse sombras, sombras de quienes no venían a amarlo sino a tomar lo que podían. Entre esas sombras ya se perfilaba un hombre que le asestaría el golpe más vil. Un golpe para el cual Freddie, pese a su experiencia, estaba completamente desprevenido. En la historia de Queen existe un nombre que muchos fans pronuncian con amargura, como si escupieran algo amargo. Paul Prenter. Las biografías brillantes simplifican su papel reduciéndolo al de un mal representante, pero para comprender la caída de Freddie a comienzos de los años 80 debemos mirarlo de otra manera. No fue solo asistente ni amante ocasional. Se convirtió en el arquitecto de su aislamiento. Y ahí reside el verdadero horror. El hombre destinado a proteger a la estrella del mundo exterior comenzó a construir una prisión alrededor de su alma. Imaginemos el mecanismo. Prenter actuaba con sutileza, como un virus. Primero aisló a la banda. Brian May y Roger Taylor descubrieron de pronto que no podían comunicarse con su vocalista. Freddie está ocupado. Freddie duerme. Freddie no quiere ver a nadie. Prenter se volvió el único filtro por el que pasaba la realidad. ¿Por qué? Poder. El poder sobre un rey te hace sentir coronado. Podría parecer imposible que Freddie, astuto, inteligente, duro en los negocios, permitiera tal manipulación. Y ahí tocamos su mayor vulnerabilidad. Freddie Mercury era profundamente ingenuo cuando se trataba de lealtad personal. Creía en un código medieval de honor. Si te colmo de oro, te regalo coches y te integro a mi corte. Me serás fiel hasta la muerte. Compraba afecto porque no sabía cómo obtenerlo de otra forma en ese nuevo mundo resplandeciente. Gastaba millones en obsequios convencido de que la generosidad blindaba contra la traición. Pero la ironía fue despiadada. Prenter transformó esa generosidad en un arma. Él le susurraba exactamente lo que Freddie necesitaba oír. Que la banda lo frenaba, que Mary pertenecía al pasado, que solo él, Paul, comprendía la naturaleza auténtica y salvaje de Mercury. Era el viejo guión del abuso emocional, interpretado entre luces estroboscópicas y exceso rockero. Y entonces llegó el trueno. La traición de Prenter se convirtió en un ejemplo casi didáctico de la miseria humana. No se marchó simplemente, lo vendió. Por 32,000 libras esterlinas entregó a Freddie al tabloide The Sun. Ese fue el precio de mercado de la amistad, de la confianza, de los años compartidos. Prenter volcó en las páginas del periódico los nombres de amantes, los detalles de las fiestas, los temores más íntimos. Fue el primero en mencionar públicamente que 2 antiguos compañeros sentimentales de Mercury habían muerto de la nueva plaga que comenzaba a sembrar terror, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mientras Freddie apenas se atrevía a pensar en ello, alguien cercano lo convirtió en titular. No era un golpe contra su reputación. Él nunca vivió pendiente del juicio público, sino un derrumbe total de su fe en las personas. Y lo asombroso es que, incluso después de aquello, no se volvió cínico. Se volvió cauteloso. Se refugió tras murallas invisibles, pero no dejó de buscar calor humano. Había aprendido, sin embargo, que en el carnaval de máscaras que él mismo había creado apenas quedaban rostros verdaderos. Estaba rodeado de multitudes. Cuando la música cesaba y los periódicos publicaban nuevas revelaciones, quedaba sumido en un silencio ensordecedor. En esa quietud comprendió una verdad brutal. Puedes comprar cuerpos, comprar tiempo, comprar silencio por un instante, pero la lealtad no se compra. Y desde las ruinas de su confianza volvió la mirada hacia la única persona que jamás, por ningún precio, habló mal de él. ¿Pero tenía derecho a regresar después de todo lo ocurrido? Lo tengo todo, pero no tengo nada, dijo Freddie a los periodistas en una entrevista de aquellos años. Muchos lo tomaron como una coquetería de estrella caprichosa. Sin embargo, si se despoja la frase del brillo superficial y se escucha su tono,
Suena menos a queja que a diagnóstico. Imaginemos la escala de ese vacío. Múnich, mediados de los 80. Freddie celebra su cumpleaños número 39. El presupuesto de una sola noche asciende a 50.000 libras, una suma astronómica incluso hoy. 300 invitados. Enanos que transportan bandejas de cocaína sobre sus cabezas, camareros desnudos, fuegos artificiales que hacen temblar las ventanas de los edificios vecinos. A primera vista, el triunfo absoluto del hedonismo, el rey de la vida celebrando su propio mito. Pero existe un matiz cruel. Cuanto más alta sonaba la música, más ensordecedor se volvía el silencio dentro de él. Cuando los invitados se marchaban, temía quedarse solo. No podía dormir en una habitación vacía. Necesitaba gente, cualquiera, que generara ruido suficiente para ahogar sus pensamientos. Las biografías brillantes describen este periodo como una fiesta interminable. Sin embargo, basta mirar sus ojos en las fotografías para ver otra cosa: agotamiento, persecución interior. Intentaba comprar amor de forma literal. Regalaba apartamentos, coches, relojes Cartier, pagaba deudas. Creía que si el precio era suficientemente alto, nadie lo abandonaría. Era una lógica ingenua, casi infantil. Si te doy todo, no podrás dejarme. Y aquí aparece el gran paradójico de su vida. Entre los cientos que bebían su champán y consumían su polvo, había una sola persona que no necesitaba nada de él: Mary Austin. No pedía regalos costosos, no vivía a su costa. Tenía su propia vida, ingresos modestos, intentos de construir una familia. Y eso lo desarmaba. Era la única persona a su alrededor que permanecía no porque fuera Freddie Mercury, la superestrella, sino porque era aquel joven tímido del boutique Viva. Su desinterés era al mismo tiempo salvación y reproche silencioso. Cada vez que regresaba de otra noche interminable, de la cama de un desconocido cuyo nombre se evaporaría al amanecer, marcaba el número de Mary. ¿Para qué? Para asegurarse de que su ancla seguía en su lugar. Solía decir a sus amigos: «Ninguno de mis amantes puede sustituir a Mary. Es imposible. El único amigo que tengo es Mary, y no necesito a nadie más». Suena hermoso, pero pensemos por un instante cómo debía resonar esa frase en quienes intentaban amarlo en el presente. ¿Y qué significaba para Mary ser la única amiga de un hombre que cada noche se consumía en brazos ajenos? Construyó una multitud a su alrededor para no sentir la soledad, pero en el centro de esa multitud estaba más solo que un monje en su celda, porque el amor comprado por 50.000 libras termina exactamente cuando se cierra la chequera. Sin embargo, existía una moneda que Freddie valoraba más que el dinero: la adoración. Y hubo un día en que recibió tanta que parecía suficiente para 10 vidas. 13 de julio de 1985. Estadio de Wembley. El concierto benéfico Live Aid. Detengámonos aquí. La historia del rock divide el tiempo en un antes y un después de esos 20 minutos. Para entonces, muchos críticos ya habían relegado a Queen al pasado, llamándolos dinosaurios envejecidos. Pero lo que ocurrió sobre el escenario escapa a la lógica. No fue una actuación. Fue un acto de hipnosis colectiva. 72.000 personas en el estadio y casi 2.000 millones frente a televisores obedecían cada gesto suyo. Levantaba el puño y un océano de brazos respondía. Sostenía una nota y el mundo parecía contener la respiración. He visto esa grabación innumerables veces intentando descifrar su magia, y hoy percibo algo distinto. Veo a un hombre respirando antes de una inmersión prolongada. En sus movimientos había una vitalidad desesperada, casi animal. Corría por la pasarela con la media asta del micrófono como si fuera un gladiador que sabe que debe conquistar a la multitud o morir en el intento. Se suele hablar del triunfo del artista, pero quizá fue el triunfo de un solitario que durante 20 minutos se fundió con la humanidad entera. Y existe un detalle que cambia la perspectiva.
Entre ese océano rugiente de personas, entre invitados ilustres y figuras reales, Freddie buscaba con la mirada a una sola persona, Mary Austin. Estaba allí, entre bastidores. Brian May recordaría después que Freddie estaba tenso antes de salir, pero la presencia de Mary lo tranquilizaba como un sedante. Paradójico, podía dirigir la energía de miles de millones, pero para equilibrar su espíritu necesitaba la aprobación silenciosa de una única mujer, la mujer a la que había dejado y a la que nunca soltó del todo. Muchos consideran Live Aid la cima de su carrera. Yo veo un punto sin retorno. En 1985 aún no conocía oficialmente su diagnóstico, pero quizá su cuerpo ya enviaba señales. Esa energía casi nuclear sobre el escenario parecía la explosión de una supernova. Las estrellas brillan con mayor intensidad justo antes de comenzar a apagarse. Corrió fuera del escenario hacia la eternidad, pero la eternidad ya preparaba la factura más cruel. Detengámonos otra vez. La ironía alcanza proporciones trágicas. El hombre que cantaba «Quiero liberarme» quedó atrapado en su propia biología. Primavera de 1987. Pascua. El rumor médico se convirtió en documento. Los doctores confirmaron el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana. Hoy, en la era de tratamientos avanzados, cuesta imaginar el terror helado que esas palabras provocaban a finales de los 80. No se trataba de una enfermedad crónica, era un estigma, una sentencia de desgaste lento, la peste del siglo XX. Y la sociedad, seamos honestos, no respondía con compasión, sino con miedo y repulsión. Imaginemos el momento. Eres un dios del rock. El mundo yace a tus pies. Tus cuentas rebosan millones, pero ni una moneda ni una ovación pueden detener lo que comienza a circular en tu sangre. La primera reacción de Freddie fue la negación, un muro de concreto. No iba a convertirse en el rostro de la enfermedad. No quería compasión. Quería seguir siendo el rey. Las fiestas continuaron, pero su temperatura cambió. Ahora se parecían a un banquete celebrado mientras la peste avanzaba silenciosa. Era un intento desesperado de ahogar el tic-tac del reloj con música ensordecedora y champán derramado sin medida. Sin embargo, hay un detalle que a menudo se olvida. ¿A quién se lo dijo primero? No a la banda, ni a sus padres, ni a sus numerosos amantes. Se lo dijo a Mary Austin. Ella se convirtió en la guardiana de la caja negra de su vida. Imaginen el peso que cayó sobre los hombros de esa mujer. Mirarlo aún lleno de energía, riendo, planificando la grabación de Barcelona, y saber que la cuenta regresiva ya había comenzado. Tuvo que convertirse en cómplice de su mayor engaño, ayudar a convencer al mundo de que Freddie estaba bien. Fue el momento en que su vínculo dejó de pertenecer a lo terrenal y entró en un territorio casi metafísico. Los amantes llegaban y se iban, se asustaban, traicionaban o permanecían ignorantes. Mary simplemente permanecía aceptando su destino como si fuera el suyo propio. Años después recordaría aquella llamada. Solo se ha confirmado. Sin histeria, con la dignidad que lo acompañaría hasta su último aliento. La prensa olió la sangre como un banco de tiburones. Los titulares comenzaron a insinuar lo innombrable. The Sun preguntaba, ¿es cierto que Freddie se está muriendo? Él respondía, solo estoy muy cansado. Y era media mentira. Estaba cansado de sostener la máscara de hombre sano mientras el cuerpo comenzaba a cubrirse con las manchas oscuras del sarcoma de Kaposi. Entonces levantó murallas alrededor de Garden Lodge, muros altos de ladrillo con púas en la cima. Antes, la casa había estado abierta a amigos y celebraciones. Ahora se transformaba en fortaleza, en búnker, en el lugar donde un rey se preparaba para su batalla más silenciosa. El mundo exigía espectáculo, los contratos exigían álbumes, y Freddie tomó una decisión que parece al mismo tiempo valentía absoluta y locura. Trabajaría mientras pudiera sostener el micrófono. Pero para hacerlo necesitaba retaguardia. Necesitaba paz, algo que ni siquiera Mary,
Viviendo a unos pasos, podía ofrecerle por completo. Necesitaba a alguien que le sostuviera la mano cuando los fantasmas se acercaban demasiado. Y entonces apareció un hombre destinado a ser un episodio pasajero, pero que terminaría convirtiéndose en su último refugio. Alguien que no sabía quién era Freddie Mercury hasta que se enamoró de él. Suena como un guión que los productores rechazarían por inverosímil. Año 1985. Un bar cualquiera en Londres. Jim Hutton, un peluquero irlandés del Hotel Savoy, está sentado en la barra. Se acerca un hombre con bigote cuyo rostro conoce todo el planeta y le ofrece una copa. Jim rechaza la invitación. Dice que tiene pareja. Pensemos en ello. Rechazar a Freddie Mercury en la cima de su fama. Pero precisamente esa ausencia de reverencia, esa falta de interés material, fue el anzuelo que atrapó al rey. Freddie estaba acostumbrado a que las personas quisieran dinero, fama o acceso tras bambalinas. Jim no quería nada. Ni siquiera sabía con certeza quién era aquel hombre hasta que sus amigos se lo susurraron al oído. Y allí comenzó, quizás, el período más cálido y al mismo tiempo más trágico de su vida. Jim se mudó a Garden Lodge. Se convirtió en quien Freddie llamaba su esposo. Llevaban anillos iguales, pero detrás de esa apariencia doméstica se escondía una geometría emocional compleja. Jim le dio a Freddie algo que había perdido durante años: normalidad. Cuidaba el jardín, alimentaba a los gatos, se quejaba del desorden. Lo veía sin maquillaje, sin corona, en pijama, cansado, irritable. Amaba al hombre, no al mito, pero existe un matiz. Incluso habiendo encontrado esa paz, Freddie no alteró su jerarquía interior. Jim era el esposo, pero Mary Austin seguía siendo la esposa. Puede surgir la pregunta: ¿cómo lo soportaba Jim? ¿Dónde quedaba su orgullo? Imaginen convivir con alguien que declara en entrevistas que nadie sustituirá jamás a otra mujer. Mary estaba en todas partes. Ella era consejera, era directora financiera de su alma, la primera voz que él necesitaba oír para orientarse en el caos. Jim estaba junto a él físicamente, pero Mary ocupaba el trono de su conciencia. Muchos biógrafos simplifican esta complejidad reduciendo a Jim a un acompañante práctico de los últimos años. Yo veo algo más profundo. Un acto de humildad y amor extraordinarios. Jim Hutton comprendía lo que otros no. No podía competir con Mary porque ella formaba parte del cimiento mismo de la identidad de Freddie, mientras que él representaba su presente tangible, el aquí y ahora. Cuando llegó el trueno, esa comprensión fue puesta a prueba. En 1987, cuando los médicos confirmaron el diagnóstico, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Freddie regresó a casa y le dijo: «Entenderé si haces las maletas y te vas. No tienes por qué pasar por esto». Era un momento de verdad desnuda. Freddie esperaba la traición, casi la provocaba para no ser abandonado más tarde. Pero Jim respondió con una frase que vale más que cualquier canción de amor: «No me voy a ir», y no se fue. Permaneció cambiando sábanas, soportando los estallidos de ira del genio que se desvanecía, observando cómo el hombre amado se transformaba lentamente en una sombra. Aceptó su papel hasta el final, y aún así esa devoción no reescribió el testamento que ya se formaba en la mente de Freddie. Jim poseía su corazón en los últimos años, pero Mary poseía su eternidad, y Freddie planeaba demostrarlo de la forma más dura imaginable. Sin embargo, hay un matiz que a menudo se pasa por alto. Cuando alguien sabe que el tiempo se agota, suele buscar quietud. Freddie Mercury hizo exactamente lo contrario, desafió la gravedad misma. En lugar de apagarse en silencio, decidió cantar junto a una mujer cuya voz era considerada inalcanzable: Montserrat Caballé. Detengámonos un instante. Año 1987. El virus ya avanzaba en su organismo. El sistema inmunológico cedía. Las primeras manchas del sarcoma de Kaposi aparecían en su piel,
marcas que pronto deberían ocultarse bajo capas de maquillaje. Cada movimiento provocaba dolor, y aún así voló a Barcelona para proponer a la diva una colaboración. No fue un capricho de estrella, fue un salto desesperado más allá de sus propios límites mientras aún podía sostenerse en pie. Muchos hablan de un encuentro artístico. Lo que aparece aquí es un pacto con la muerte. Freddie sabía que el rock pertenece a los jóvenes y a los vivos. La ópera pertenece a la eternidad. Si quería permanecer en la historia no solo como un hombre en licra, sino como un compositor monumental, necesitaba Barcelona. La grabación del álbum se convirtió en su vía crucis personal. Testigos recuerdan que llegaba al estudio caminando con dificultad, consumido por el dolor, pero cuando el micrófono se encendía ocurría algo inexplicable. La voz surgía cristalina, sin una sola nota incierta, sin rastro de debilidad. La ironía es conmovedora. En el momento de su desintegración física, su voz alcanzó una perfección absoluta. La culminación llegó en octubre de 1988, en el Festival de la Nit. Si se observa el video con atención, sin dejarse llevar por la música, se percibe otra historia. La iluminación cuidadosamente diseñada para ocultar su delgadez extrema, los movimientos contenidos, casi ceremoniales. El huracán que 3 años antes corría por el escenario de Wembley ahora permanecía casi inmóvil, limitándose a gestos majestuosos. Cada movimiento brusco era una punzada de dolor, y aún así sonreía. Sostenía la máscara del rey con tal firmeza que parecía haberse fundido con su rostro. Montserrat conocía su diagnóstico. Se convirtió en otra mujer que guardó su secreto. Su dúo no era solo canto, era sostén. Su voz parecía sostenerlo para que no cayera. Y aquí emerge una dimensión trágica que corta la respiración. La canción Barcelona fue concebida como himno para los Juegos Olímpicos de 1992. Freddie volcó en ese proyecto todo lo que le quedaba, consciente de la matemática brutal de su enfermedad. Escribía un himno para un futuro en el que él ya no existiría. Sabía que no vería la inauguración. Sabía que no pisaría ese escenario en 92. Sin embargo, cantó como si dispusiera de toda la eternidad. Fue su testamento al mundo de la música, grandioso, solemne y profundamente triste. Cuando las luces se apagaron y los aplausos se extinguieron, la máscara cayó. Freddie regresó a Londres, a su mansión de Garden Lodge. Las puertas se cerraron. El mundo recibió su himno. El hombre quedó solo frente a un silencio que ya no podía ahogar con ruido. Comenzó el último y más prolongado retiro. Garden Lodge, con sus altos muros de ladrillo en el elegante Kensington, parecía para los transeúntes la residencia privada de una estrella excéntrica. Para quienes estaban dentro, se convirtió en una cápsula hermética que descendía lentamente hacia el fondo. El mundo se redujo. Primero dejó de salir a la ciudad, luego abandonó su amado jardín con carpas japonesas. En los últimos meses, su universo quedó limitado a un dormitorio del segundo piso. Allí se desarrolló una tragedia silenciosa que muchos relatos apenas rozan sin comprender su esencia. Observemos a las personas reunidas junto a su cama. Una familia improvisada que solo él podía haber reunido. Jim Hutton, último amante convertido en cuidador. Peter Freestone, asistente personal. Joe Fanelli, cocinero. 3 hombres que lo lavaban, lo alimentaban con cuchara, cambiaban las sábanas y le sostenían la mano cuando el dolor se volvía insoportable. Era una fraternidad masculina unida no por contratos, sino por la adversidad compartida. Vivían en guardia permanente, intentando prolongar la vida de un hombre que se apagaba ante sus ojos. Y estaba Mary. No vivía en Garden Lodge. Llegaba cada día, como quien acude al trabajo más duro de su vida. Existe un matiz que asombra. Jim le ofrecía ternura y calma. Era el esposo en el sentido doméstico y terrenal. Mary conservaba la autoridad moral.
Testigos recuerdan que incluso cuando Freddie estaba postrado, ella era la única capaz de discutir con él. No lo trataba con condescendencia ni lo miraba con compasión lastimera. Veía no a un icono moribundo del rock, sino al mismo Farrokh con quien compartió una habitación estrecha años atrás. La ironía es poderosa. En aquellos días terribles su vínculo se volvió absoluto. El cuerpo de Freddie se desmoronaba. Perdió la visión en un ojo. Llagas abiertas cubrían sus piernas. Sentía vergüenza de su aspecto ante todos, excepto ante ella. Las máscaras habían caído. Ya no necesitaba fingir grandeza. Con Mary podía ser simplemente un hombre débil y asustado. La casa estaba llena de tesoros, pinturas, antigüedades, muebles refinados. Pero cuando la música cesó y hablaron los abogados, un silencio cortante ocupó la habitación. Imaginemos la escena. Jim Houghton, el hombre que pasó 7 años a su lado, que cambió sábanas y sostuvo su mano en el momento final, recibió 500,000 libras. La misma suma fue destinada al cocinero Joe Fanelli y al asistente Peter Freestone. Para cualquier persona, una fortuna. Dentro del imperio Mercury, una generosa indemnización. Porque todo lo demás, Garden Lodge, la colección de arte japonés, los muebles antiguos, el piano donde nació Bohemian Rhapsody y, lo más decisivo, el 50% de las regalías futuras de su música, fue para Mary Austin. Muchos se preguntaron por qué entregó las llaves de su reino a una mujer que para entonces tenía su propia vida, 2 hijos con otro hombre y, aparentemente, solo el pasado que la unía a él. Pero existe un matiz, y para comprenderlo hay que recordar una frase que Mercury pronunció poco antes del final. Si las cosas hubieran sido distintas, habrías sido mi esposa, y todo esto te pertenecería por derecho. En esas palabras se oculta la clave de su psicología. A pesar de miles de amantes, del bigote icónico, de las chaquetas de cuero y del estatus de icono gay, dentro de él vivía el conservador Parsi Farrokh Bulsara. En su sistema de valores existía un solo modelo de familia verdadera, y en ese modelo la esposa hereda todo. Lo que compartió con hombres pertenecía al cuerpo, lo que lo unía a Mary pertenecía al contrato espiritual. Jim fue el amor de sus últimos años. Mary fue la esposa ante la eternidad. La decisión provocó una tensión silenciosa que se extendió por la casa como una grieta invisible. A Jim, a Joe y a Peter se les permitió permanecer un tiempo más, pero todos comprendían que ya no eran habitantes sino huéspedes. Mary se convirtió en la dueña, y con ese cambio llegaron murmullos, resentimientos y rumores que la persiguen hasta hoy. Algunos fans la acusaron de codicia. Los tabloides insinuaron que había expulsado al amante devastado. Pero observemos el cuadro desde otro ángulo. Freddie no solo le dejó dinero, le dejó un peso. Sabía que junto con millones le entregaba también la hostilidad de los envidiosos y la carga de custodiar su legado. Fue su manera de expiar culpas por haberle arrebatado una vida convencional, por no haberle dado una familia ni hijos propios. En lugar de eso, depositó a sus pies el mundo que había conquistado. Era un gesto nacido del desgarro y de la gratitud infinita, como si dijera, no supe hacerte feliz, déjame al menos hacerte segura. La ironía fue cruel. La riqueza no le dio protección, la convirtió en la defensora de una fortaleza sitiada. Pero Freddie ya no estaba para verlo. Para él, el testamento era el último acto de justicia. Colocó las piezas sobre el tablero como creía correcto. La reina recibió el trono. Los fieles recibieron oro. Sin embargo, existía otra cláusula, íntima y extraña, que separó definitivamente a Mary del resto del mundo y la convirtió en la única guardiana de su descanso. Era un encargo cumplido con precisión inquietante y cuyo secreto permanece intacto. Freddie no temía a la muerte. Para un cuerpo consumido por el dolor, la muerte era casi un alivio. Temía lo que vendría después. Temía a la multitud. Durante su vida había entregado al público su voz, su cuerpo, su emoción.
Le aterraba que incluso después de partir no lo dejaran en paz. Había leído historias de fanáticos que profanaban tumbas, que robaban fragmentos de los restos de ídolos para convertirlos en reliquias. La sola idea de que sus restos pudieran ser profanados lo llenaba de horror. Necesitaba descanso, un descanso absoluto que no había conocido desde la juventud, y solo ella podía garantizarlo. Pocos días antes del final llamó a Mary. La habitación olía a medicinas y flores marchitas. Tomó de ella una promesa terrible y sagrada, que recogiera sus cenizas y las enterrara en un lugar secreto. Nadie debe saber dónde estoy. Quiero simplemente desaparecer. Ni sus padres, ni Jim Hutton, ni los miembros de Queen. No era la petición de una estrella a su asistente. Era la súplica de un hombre dirigida a la única persona en la tierra en quien confiaba más que en sí mismo. Y aquí comienza la parte más misteriosa de esta historia. Tras la cremación, Mary llevó la urna a Garden Lodge, pero no la enterró de inmediato. 2 años. 2 largos años la urna con las cenizas de Freddie Mercury permaneció en el dormitorio de Mary Austin. Imaginemos esa vida cotidiana. Dormir en su habitación, rodeada de sus objetos, mientras en una repisa descansaba él mismo. Despertar cada mañana y ver los restos del amor de tu vida, sabiendo que eres la única guardiana de su sueño eterno, exige una fortaleza psicológica extraordinaria o una forma de amor que borra la frontera entre vivos y muertos. Esperó a que la atención mediática se debilitara, a que los fans dejaran de vigilar los altos muros de ladrillo de la mansión. El día llegó sin aviso. Mary salió de casa sin chófer ni escolta. Dijo al personal, a aquellos que se llamaban la familia de Freddie, que iba a un tratamiento estético, una mentira doméstica para ocultar una misión sagrada. Colocó la urna en una bolsa sencilla y partió hacia un destino desconocido. Regresó sola. Han pasado más de 30 años desde aquel día, y en todo ese tiempo, Mary Austin no ha pronunciado una sola palabra. Los periodistas le ofrecieron millones por revelar el secreto, y ella guardó silencio. Los admiradores removieron la tierra del cementerio de Kensal Green, buscaron señales bajo el viejo cerezo del jardín de Garden Lodge, elaboraron teorías que viajaban hasta Zanzíbar, y Mary guardó silencio. Ese silencio es su mayor hazaña. Lo que impresiona no es el misterio en sí, sino el grado de lealtad que exige sostenerlo. Es fácil conservar un secreto cuando no tiene valor, custodiar una verdad que el mundo entero ansía conocer, resistir amenazas, súplicas y millones ofrecidos. Eso constituye un testamento que ningún tribunal puede impugnar. Jim Hutton, el hombre que permaneció junto a él hasta el último aliento, murió sin saber dónde descansa Freddie. Sus padres partieron sin tener un lugar donde llevar flores. Puede parecer cruel, pero Mary cumplía una promesa. Para ella, la voluntad de Freddie estaba por encima del consuelo de los vivos. Se convirtió en el sepulcro viviente de su secreto. Y en ello hay una belleza inquietante. El hombre que cantó para multitudes pertenece al final solo a ella. El mundo entero puede escuchar su voz. Únicamente Mary Austin sabe dónde reposa. Fue el último acto de confianza. A comienzos de noviembre de 1991, una decisión se volvió irreversible, y conviene comprender algo. Freddie Mercury no se rendía. No era un gesto de desesperación, sino quizá su último acto de control. El hombre que dominaba estadios con un gesto decidió dirigir su propio final. Rechazó tratamientos. Eligió solo analgésicos, prefiriendo gobernar la despedida antes que permitir que la enfermedad lo humillara. Imaginemos esa voluntad. Abrir la puerta hacia la oscuridad para evitar la degradación final. El universo del mayor showman del planeta se redujo a un dormitorio en Kensington. Las cortinas permanecían cerradas. Apenas veía. Su cuerpo se apagaba. Cada respiración exigía un esfuerzo titánico. Las biografías elegantes hablan de un tránsito sereno. La verdad es más dura. Fue agonía.
¿Quién permanecía en ese infierno? Jim Hutton, su último amor, cuidándolo, cambiando las sábanas, intentando preservar la dignidad del rey que se extinguía. Joe y Peter vigilaban por turnos. Pero Mary era algo distinto. No solo se sentaba junto a la cama, era el ancla. Testigos recuerdan que, en momentos de delirio, él pronunciaba su nombre. No el de su madre, no el de sus amantes, el de ella. Y la ironía es profunda. En esa habitación saturada de medicamentos y muerte inminente, volvieron a quedar solos, como 2 décadas antes en aquella habitación diminuta sin dinero ni gloria. El círculo se cerró. Los oportunistas y las multitudes quedaron fuera de los muros de Garden Lodge. El 23 de noviembre emitió un comunicado oficial confirmando su enfermedad. Esperó hasta el último instante para proteger a los suyos del asedio mediático y 24 horas después ya no estaba. Domingo, 24 de noviembre. La tarde caía sobre Londres. El médico acababa de marcharse. Freddie entró en coma y simplemente dejó de respirar. Y algo asombroso ocurrió. El mundo pareció detenerse. Las emisoras interrumpieron su programación. La gente lloraba en las calles. Pero dentro de aquella habitación la escena era distinta. En el instante de su muerte, Freddie Mercury quedó libre. El dolor terminó. Abandonó su cuerpo devastado. Para Mary Austin, en cambio, el verdadero infierno comenzaba. Imaginemos la escena. Silencio en la gran casa. El cuerpo aún tibio del hombre al que amó más que a su propia vida, mientras fuera de las puertas comenzaban a reunirse reporteros, curiosos y devotos. Él partió dejando atrás el peso de su existencia terrenal, y todo ese peso, su fama, sus secretos, su fortuna, su memoria, cayó de pronto sobre los hombros de una mujer que solo quiso permanecer a su lado. El rey murió, pero no liberó a su reina. La dejó enfrentarse a las ruinas de su grandeza. Meses después, mayo de 1992, llegó la lectura del testamento. El aire estaba cargado de tensión. Jim Hutton, Joe Fanelli, Peter Freestone, quienes lo cuidaron hasta el final, aguardaban su destino. El notario pronunció las palabras como un trueno. Garden Lodge, la colección de arte, los objetos personales y el 50% de los ingresos futuros por derechos musicales. Todo quedaba en manos de una sola mujer, Mary Austin. Los demás recibieron sumas generosas, 500,000 libras esterlinas para cada uno. Una fortuna para la época, suficiente para asegurar una vida cómoda, pero acompañada de una despedida cortés y definitiva. La casa ahora le pertenecía a ella. Y es aquí donde comienza lo verdaderamente difícil. Freddie cumplió su palabra. Había dicho: si todo hubiera sido distinto, habrías sido mi esposa, y esto te pertenecería por derecho. Restableció la justicia según su propia lógica, pero no previó un matiz esencial. Con ese gesto dibujó en la espalda de Mary una enorme diana. La envidia es una fuerza devastadora. La familia improvisada que se había formado alrededor del cantante moribundo se desintegró en cuestión de días. Mary lo diría después con una franqueza desarmante. Perdió a Freddie y, con él, a todos los que formaban parte de su vida. Jim y los demás se sintieron traicionados. Los admiradores se indignaban. ¿Por qué una mujer que no convivía con él desde hacía 15 años heredaba todo mientras el último compañero debía marcharse? Mary quedó sola en 28 habitaciones llenas de recuerdos de un muerto. Aquello no parecía una herencia, era un peso. Vivir entre reliquias, rodeada de objetos que repetían su nombre en silencio. Afuera, los muros cubiertos de mensajes de amor. Adentro, un silencio metálico. Intentó rehacer su vida. Se casó 2 veces. Pero, ¿qué hombre puede competir con el fantasma de un mito? La ironía es cruel. Al intentar protegerla, Freddie la encerró en una jaula dorada. Cualquier relación posterior quedaba condenada a ser secundaria. El verdadero dueño de la casa seguía presente en ausencia. Mary conservó Garden Lodge intacto durante décadas. No cambió la decoración,
se convirtió en guardiana de un museo al que nadie tiene acceso. Y aun siendo una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña, no obtuvo aquello que Freddie buscó toda su vida: paz interior. La prensa amarilla la acosó, llamándola bruja que había robado una herencia. Parte del activismo gay la criticó por apropiarse de un icono. Ella guardó silencio. Resistió, porque aquella era su última guardia. Freddie no le dejó solo dinero, le dejó su propia memoria. Y ella aceptó ese legado con todo su peso, como se acepta una cruz. Queda entonces una pregunta incómoda. ¿Podía Mary Austin haber sido feliz sin Freddie Mercury en el sentido ordinario de la palabra? Tras observar sus fotografías, leer los escasos testimonios y seguir el hilo de los años, surge una conclusión inquietante. Probablemente no. El vínculo que los unía era tan profundo que rozaba lo insoportable. Freddie la amó más que a su propia vida. De eso no hay duda. Pero esa misma intensidad quizá fracturó su destino. Llenó el espacio que la rodeaba, desplazó el oxígeno necesario para relaciones normales y la dejó en un vacío donde solo existía él, el gran intérprete. Los escépticos dirán: recibió millones, un palacio y regalías reales. Todo cierto. Pero intente medir la felicidad en libras esterlinas cuando tiene 50, 60 o 70 años, y la única persona que la comprendió de verdad se ha convertido en una estatua que usted debe pulir cada mañana con la memoria. Eso no es riqueza, es servicio, una vigilia perpetua ante un altar que usted no construyó. Las grandes historias de amor rara vez son cómodas. Admiradas desde fuera resultan luminosas, vividas desde dentro pueden ser insoportables. Mary Austin no es solo una exnovia ni una heredera. Es un artefacto vivo de la leyenda, guardiana de su sello. Y la ironía final es brutal. El hombre que pasó la vida huyendo de la soledad terminó condenando a una soledad eterna a la persona que más amó. En sus escasas entrevistas no hay triunfo, no hay orgullo de riqueza, solo una melancolía serena, una nostalgia silenciosa que parece no extinguirse nunca. Como si el calendario se hubiese detenido en aquel noviembre de 1991, el tiempo continuó su marcha para el resto del mundo, mientras dentro de Garden Lodge todo permanecía suspendido en una quietud antinatural. Nacieron nuevas estrellas, cambiaron los sonidos de la radio, los rostros del éxito se renovaron. Pero tras los muros de ladrillo, la presencia de Freddie seguía ocupándolo todo. Sus objetos permanecían donde él los dejó. El piano callado dominaba medio salón como un animal dormido. El aire parecía vibrar con ecos antiguos y cada crujido del parquet evocaba pasos que ya no volverían. No la dejó marchar del todo. Incluso cruzando el umbral final le confió la custodia de su sombra, y esa permanencia nos empuja hacia la conclusión más inquietante de esta historia. Hemos aprendido a ver a Freddie Mercury como voz, espectáculo, exceso, pero si se apagan los focos, si el maquillaje se diluye y el estruendo cesa, queda una verdad desnuda que las biografías pulidas prefieren rodear sin nombrar, la verdad del precio de la inmortalidad. Un precio que no pagó solo él. Creó una de las músicas más poderosas del siglo XX. Eso es indiscutible, pero su obra más compleja no fue una rapsodia ni un estadio rendido a sus pies, sino esta relación extraña, dolorosa y sublime con una mujer a la que no podía desear físicamente y sin la cual tampoco podía respirar. Edificó su universo de tal modo que, en medio del caos de fiestas, excesos y rostros fugaces, permanecía inmóvil la figura de Mary Austin, su constante en una ecuación donde todo lo demás tendía al infinito. Dentro de 50 o 100 años, la tecnología transformará la música. Surgirán nuevos ídolos y otros himnos harán temblar los estadios. Pero el secreto de su corazón seguirá reposando en el lugar desconocido donde Mary dispersó sus cenizas, y su silencio, mantenido durante décadas frente a súplicas, dinero y presión mediática,
se alza como un monumento más resistente que el bronce. La historia conoce genios, pero son raros los ejemplos de una lealtad humana tan absoluta, capaz de sobrevivir al hombre, a su fama y a sus excesos. Es fácil reducirlo a un egoísta genial o a un monstruo sentimental, afirmar que arruinó su destino al convertirla en viuda perpetua mientras otros matrimonios pasaban por su vida. Mucho más difícil es reconocer a un ser humano que luchó desesperadamente por reconciliar lo irreconciliable, libertad absoluta y seguridad total. Si este relato incomoda, si despierta una resistencia íntima ante la aparente injusticia de los papeles repartidos, entonces hemos logrado ver más allá del icono. Hemos visto una herida viva. Tal vez la verdadera fidelidad no sea tomarse de las manos en una boda dorada. Tal vez la forma más alta del amor sea custodiar los secretos de otro, incluso frente a la eternidad. Permanecer como guardián de una sombra para que el otro continúe siendo luz. Ese es el precio que quienes amamos pagan por nuestra grandeza, un precio que rara vez preguntamos si están dispuestos a asumir. Y al contemplar esta historia despojada de mito y escenografía, queda una pregunta suspendida en el aire nocturno. ¿Serías capaz de amar a alguien con tanta intensidad que pudieras dejarlo pertenecer al mundo entero y aún así permanecer al borde del abismo hasta el último instante, solo para sostenerlo cuando empiece a caer?